Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan a nuestra empresa Faroquímica, perteneciente al grupo Multiquímica, de poder compartir con ustedes un poco de transferencia de tecnología de parte de los productos que vendemos de primera línea, específicamente aprovechando la representación que tenemos de Clarion. Será un gusto para nosotros poder escuchar una charla técnica impartida por el ingeniero Juan Carlos Barrios, especialista en pigmentos y master batch de nuestra línea de productos. Esperamos sea de su provecho. La conferencia será grabada y nosotros les compartiremos el link posteriormente. Asimismo, si tienen preguntas, por favor, utilizar el chat que está en la parte superior de las pestañas del Teams y nosotros canalizaremos sus preguntas al ingeniero Barrios para que él pueda contestárselas. Igualmente les apreciaríamos que mantengan sus micrófonos apagados. Muchas gracias y bienvenido, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por su participación. Sean bienvenidos. Esta es una charla bastante general en relación a los pigmentos y colorantes. Es algo que en nuestro mundo está constantemente presente y pues la idea es poder presentarles una charla amena, donde realmente puedan obtener la información necesaria. Procuraré no entrar mucho en temas de química, sino que hacerlo un poquito más llevadera, más amena, y vamos a arrancar inmediatamente. Unos minutos, por favor, para resolver un pequeño detalle técnico. Les solicitamos, por favor, desconectar sus micrófonos y sus videos, por favor. Muy bien, perdón ahí por los inconvenientes. Inicialmente, en el mundo siempre ha habido la necesidad de manifestarse y de expresarse a través del color de los pigmentos. Ha habido una necesidad de plasmar en el arte, en la comunicación, desde la antigüedad,
el poder tener los recursos que a la mano se tenían en la naturaleza para poder pintar, para poder expresar, para poder maquillarse. Las antiguas culturas lo hacían y era una forma pues de expresarse y tenían que recurrir a lo que tenían a mano. Desde las culturas antiguas, la egipcia, la maya, la azteca, todos han tenido la necesidad de poder mostrarse, de poder expresarse. No sé si Cleopatra en aquel entonces utilizaba estos maquillajes, pero una vez que los pigmentos que se podían encontrar en la naturaleza, como los óxidos de hierro, el carbón, la piedra caliza, todos estos recursos que tenían a la mano, empezaron a descubrir que habían otros minerales que también hacían la función, pero con otros colores más vivos. Y esta fue la forma en la que empezaron a utilizar el color y el pigmento como una forma de estatus social también. Tanto para poder teñir prendas como para poder expresarse con el arte o expresarse también empezó a significar un símbolo de poder también. Vamos a entender un poquito qué son los pigmentos y qué son los colorantes. Y en este sentido también los humanos nosotros pudimos empezar a extraer de la naturaleza, tanto de los animales como de las plantas, los recursos que necesitábamos para poder seguir utilizando lo que teníamos a mano. Hay una historia en relación a los colorantes que se podían extraer de la naturaleza que de pronto es importante traer a colación. Y, por ejemplo, aún a la fecha, el añil o el azul índigo es uno de los colorantes que más se utilizan hoy día. Y este básicamente viene de una planta. ¿Cómo se extraen los pigmentos? ¿Cómo se extraen los colorantes de la naturaleza? Tienen un proceso, algunos muy rústico, otros sí tienen procesos químicos más especiales, pero básicamente lo que hoy conocemos como colorantes y como pigmentos inorgánicos son los que tenía la humanidad al alcance de la mano. Por ejemplo, el violeta de Tiro, que se conoce también como el púrpura de la realeza. Lo utilizaba Nerón, incluso él hizo un decreto donde solo él podía utilizarlo porque era un colorante que se extraía de los caracoles y realmente era muy costoso, era muy complicado extraerlo. Por ejemplo, se necesitaban como 9,000 caracoles de este tipo para poder producir unos pocos gramos de colorante. Afortunadamente, los procesos industriales hoy han permitido que se logre conseguir colorantes y pigmentos de forma más rápida y también de forma en cantidades mucho más industriales. Partamos de algo básico que es la definición de pigmentos y colorantes. Pues todo lo que proporciona color es un material colorante, pero la diferencia entre pigmentos y colorantes muchas veces se confunde. A veces se denomina a ambos materiales como lo mismo, y en realidad no son lo mismo. Los pigmentos y los colorantes tienen tanto características diferentes como comportamiento también diferente. El colorante es un material colorante que se puede solubilizar en el medio en que lo estamos agregando. Por ejemplo, él llega a formar realmente parte molecular del medio donde se le está solubilizando. Por ejemplo, un colorante que se utiliza en un desinfectante, por ejemplo, él se solubiliza completamente en la fase acuosa en la que se le está agregando. A diferencia del pigmento, la definición del pigmento, que es un material colorante, es insoluble en el medio en que se le aplica. Es decir, lo único que podemos hacer con un pigmento es dispersarlo en un medio.
él no se va a solubilizar. Y esta es la definición sencilla entre pigmento y colorantes. La solubilidad que tienen en el medio en que se les dispersa o en el medio en que se solubiliza. Las aplicaciones son varias y realmente hay que entender esta naturaleza de solubilidad para poder escoger qué utilizar y en qué aplicación. Los colorantes pues pueden ser comestibles, tienen características se usan mucho en prendas textiles, en plásticos también, pero hay que entender también que los colorantes, a pesar de que tienen una fácil solubilidad en el medio, a veces no tienen tampoco las características necesarias de resistencia a la luz, resistencias químicas, aunque sí, hay algunos en particular que se han sintetizado de forma que puedan tener estas características, aún siendo colorantes. Los pigmentos tienen otra característica y es que ellos, si bien no se solubilizan, ellos tienen de pronto resistencias también químicas especiales que se pueden utilizar en algunos productos, como por ejemplo un jabón de barra, donde la permanencia del color es mucho más permanente que la de un colorante. Entonces, este concepto de solubilidad es importante poder entenderlo para poder escoger con qué yo necesito colorear algún bien final. Los colorantes, al igual que los pigmentos, tienen una clasificación. No vamos a entrar en una clasificación muy compleja, pero tratar de entender, digamos, cómo ellos se dividen, porque eso también es importante a la hora de escoger algún material colorante con el que nosotros queremos dar color a algún objeto. Por ejemplo, los colorantes, si bien no tienen una clasificación tan clara como los pigmentos, ellos tienen de pronto una clasificación más enfocada hacia el uso final que se les va a dar. Por ejemplo, tenemos los colorantes naturales o artificiales, que son usados pues, mucho en los naturales en alimentos. Algunos artificiales también se utilizan en alimentos, pero digamos tienen un uso más extenso. Los naturales también se pueden usar en fibras. Tenemos los colorantes hidrosolubles y liposolubles, que esto básicamente es el medio en el que se les va a solubilizar. Por ejemplo, los liposolubles son colorantes que pueden ser a la grasa, que se pueden mezclar, digamos, para uso en candelas, en coloración de combustible, en ceras, digamos, de uso doméstico. Y los colorantes hidrosolubles, pues básicamente son aquellos que van a tener cierta transparencia en algún medio, como un desinfectante o como una bebida coloreada, digamos, no sé si se recordaron del famoso Tang, que yo no sé si todavía existe, pero ese es básicamente un colorante que se solubiliza y al final permite una transparencia en el producto final donde se va a agregar. Luego tenemos algunos colorantes que se denominan ácidos básicos directos, reactivos, mordientes. Estos en realidad son muy usados para la industria textil y básicamente obedecen al medio en el que se les va a agregar. Ellos tienen cierta facilidad de adherirse a una prenda textil, por ejemplo, dependiendo de su naturaleza química. Si es un medio ácido, pues él es mucho más, tiene una mayor facilidad para poder adherirse al tejido. Luego también tenemos una clasificación de colorantes solventes, que estos pues básicamente son aquellos que se utilizan para uso en solventes, básicamente por ejemplo, en un tinte para madera, por ejemplo, acá se utiliza este tipo de pigmentos, que tienen cierta solubilidad en diferentes solventes. No todos tienen la misma solubilidad en los mismos solventes, pero algunos, la mayoría o todos, la totalidad, tienen esta particularidad que se solubilizan básicamente solo en sistemas solventes. Se denominan complejos metálicos porque son pues, colorantes derivados de los metales.
Luego tenemos los aniónicos, que son, como en la foto que se muestra ahí, que básicamente son colorantes muy especiales que responden a un comportamiento de anodizado, como en bicicletas, en partes metálicas de cámaras, por ejemplo. Estos llevan un proceso electrolítico donde él se adhiere básicamente al metal en este caso. Estos, en general, todos los colorantes tienen una característica y es que pueden llegar a ser muy transparentes cuando se necesita que realmente haya una transparencia. Por eso se usa mucho en tintes para madera, porque ellos permiten ver la veta de la madera y no esconderla, que ese es básicamente el objetivo de usar un colorante. Vamos a entrar muy rápidamente a una clasificación de los pigmentos. En realidad, los pigmentos tienen dos ramas básicas. Unos son los pigmentos orgánicos y otros son los pigmentos inorgánicos. Los orgánicos básicamente son aquellos que se han sintetizado químicamente en un proceso químico donde se agregan diferentes reactivos y ellos, dependiendo lo que se esté agregando, ellos producen un precipitado o un sólido que al final se convierte en el pigmento. Los pigmentos orgánicos no es que vengan de la naturaleza como tal, sino que se denominan así a los pigmentos que son sintetizados químicamente. Es decir, que todos los químicos, la mayoría, vienen pues del material orgánico del petróleo. Entonces, básicamente, son síntesis de pigmentos bajo los cuales descansan toda esta clasificación de pigmentos orgánicos. No vamos a entrar en química porque realmente eso sí es muy tedioso, pero hay toda una clasificación según su naturaleza química que va a dar cierta coloración al pigmento. Los pigmentos inorgánicos, pues ya vimos algunos de los que se usaban antiguamente, los óxidos de hierro, el carbón, el dióxido de titanio, eran elementos que se encontraban en la naturaleza. Y son inorgánicos pues porque básicamente vienen de minerales que están presentes en la naturaleza. Acá pues encontramos el negro de humo, tenemos los óxidos, tenemos sulfatos, tenemos carbonatos. Hay toda una clasificación, tampoco vamos a entrar muy profundamente a esto, pero creo que era importante como mencionar que realmente hay una clasificación para los mismos. ¿Cuál es la diferencia entre un pigmento orgánico y un inorgánico? Ciertamente las hay y son muy importantes. Creo que la más importante es la gama de colores, que para los pigmentos orgánicos es muy amplia. Tenemos ahí desde violetas, tenemos rojos intensos, amarillos encendidos, mientras que la naturaleza de los pigmentos inorgánicos es un poco más limitada. Los pigmentos inorgánicos no necesariamente son solo los que se encuentran en la naturaleza, hay algunos que también se producen a través de un proceso químico, pero básicamente parten de minerales, como podría ser un naranja molibdato, que es un pigmento inorgánico, pero lleva un proceso, lleva una preparación, no es que se encuentre en la naturaleza. Mientras que para los pigmentos orgánicos, pues absolutamente todos llevan un proceso químico. El tamaño de partícula, si bien es importante, digamos, esto permite que también haya mucha más transparencia para un pigmento, digamos, de partícula más pequeña, como en el caso de los orgánicos. Los inorgánicos son partículas un poco más grandes, tienen de pronto también un poder cubriente mayor. El poder tintorio es también, pues, obviamente algo muy importante. En el caso de los orgánicos es muy alto y en el caso de los inorgánicos es más bajo. Ya lo mencionábamos, el poder cubriente es importante también, es muy alto en el caso de los inorgánicos y es dependiendo del tipo de pigmento. En los orgánicos pues se pueden lograr también cubrimientos, más hay pigmentos también muy transparentes. Y luego el impacto ambiental, los orgánicos pues básicamente no tienen ningún
impacto en el sentido que no tienen presencia de metales pesados. Mientras que en el caso de los inorgánicos, algunos son de uso incluso hasta alimenticio, como algunos óxidos de hierro o el carbonato de calcio, por ejemplo, pero sí hay algunos que tienen presencia de metales pesados y por eso, digamos, la escogencia de un pigmento inorgánico es importante entender para el uso final al cual se le va a destinar. Vamos a pasar a algo que es importante y que de pronto se conoce poco y es la clasificación. Los pigmentos en general tienen una... Es importante entenderlo porque muchas veces esto nos puede ahorrar mucho tiempo a la hora de poder hacer una homologación de algún pigmento. Esto se denomina color index. Esto es básicamente el nombre bajo el cual, digamos, se va a conocer un pigmento. Esto es que a todo pigmento se le da un nombre y un apellido, incluso una huella digital. Y básicamente el color index está definido por una institución a nivel mundial y básicamente lo que determina es poder darle un nombre genérico, un número que lo clasifique y al final un apellido o un número un poco más largo que también termina siendo parte de su clasificación de color index. Un ejemplo de esto, digamos, es el azul talo y el verde talo. Estos son pigmentos orgánicos que son sintetizados con un núcleo de cobre. Esto le da la característica de color, digamos, a estos dos pigmentos en particular. Son básicamente dos pigmentos de la misma familia. Pero la característica, lo que quería más bien indicar acá es la definición o la denominación del color index que ellos poseen. Por ejemplo, en el caso del azul talo, que hay diferentes tipos, hay pigmento azul 15.1, 15.2, 15.3, incluso 15.4, que no lo mencioné acá, pero es básicamente para dar un ejemplo de cómo se define el color index. Primero que nada, la palabra inicial, pigmento, que es la P, la B, que se denomina pues básicamente en inglés para el azul, o en el caso del verde, el green, y luego pues tienen un número que es lo que va a identificar el pigmento en particular. Esto básicamente, esta primera parte es como el nombre del pigmento. Entonces, un pigmento verde 7 o un pigment green 7 es básicamente el nombre que tiene un pigmento. Y esto nos permite de pronto identificarlo mucho más fácil. Luego tienen un apellido que es un número más largo que al final termina de definirlo, pero básicamente esta es la denominación de un color index para un pigmento. Esta definición pues también la tienen los colorantes y también la tienen los pigmentos inorgánicos. Tienen un nombre y un apellido. La huella digital básicamente es el número CAS, que acá no lo menciono, pero básicamente este es como, ya es como la radiografía, como la huella digital de cada pigmento o de cada colorante. Los colorantes, como mencionaba, pues también tienen una nomenclatura y también es importante poder conocerlos. Llevan un prefijo que es como como el nombre, parte del nombre. Hay pigmentos que son utilizados, digamos, para uso alimenticio, en medicamentos, en cosméticos, y estos están definidos básicamente por una organización, creo que es por la FDA, y básicamente tienen que llevar este prefijo para poder entender de qué tipo de colorante se trata. También como prefijos también puede estar la palabra food para alimentos, solvent para solventes, reactivos, ácidos y directos. Luego llevan el color, por ejemplo, digamos, pongo un ejemplo por acá abajo, el Food Yellow 4 tiene que indicar pues el color al cual pertenece, digamos, a qué familia de colores pertenece, y luego un número que lo identifica finalmente. Quiero meter por acá, en este momento, digamos, un poquito
entrar un poquito profundo, digamos, al tema de los óxidos de hierro, porque son ampliamente usados en muchas industrias y pues para no dejarlos de lado, básicamente, porque son muy utilizados. Los óxidos de hierro en realidad se utilizan en cosmética, como mencionaba anteriormente, también en algunos productos alimenticios se utilizan y básicamente pues en la industria de pinturas tienen un amplio uso también. Ellos, como pertenecen a la familia de los pigmentos inorgánicos, pues tienen ciertamente una alta opacidad, tienen, es decir, una cobertura, tienen sí una gama de colores pues bastante limitada, pero tiene características de estabilidad de la luz muy importantes. Ellos se utilizan mucho en tintes también de madera o en general por su alta resistencia que tienen a los rayos ultravioleta. Luego de esto también no son pigmentos que a diferencia de los pigmentos orgánicos que se tienen que moler en un proceso, los pigmentos inorgánicos y los óxidos de hierro son de mucha más fácil dispersión, no necesitan realmente una molienda para poderse incorporar en algún sistema. Incluso hay algunos de tamaño de partículas muy pequeños que incluso son solubles en agua. Es decir, que a los que se les llaman de dispersables o redispersables, que son fácilmente, que se pueden utilizar incluso en mezclas cementicias, que se agrega básicamente directo a una mezcla de cemento y carbonato, y luego al agregar agua, el cliente final que le agrega agua, pues básicamente proporciona color inmediatamente. Y pues bueno, hay una familia pequeña, pero ampliamente usada para estos óxidos de hierro. Aquí pues menciono algunos básicamente parten de los óxidos de hierro en sus diferentes estructuras químicas y dependiendo de su estructura química, pues así va a ser la capacidad de color que puede proporcionar, digamos, al pigmento. ¿Cuáles son los usos de los óxidos de hierro? Pues básicamente son muy amplios en sisas para piso, en pisos también, digamos, en mezclas cementicias, en ladrillos, en adoquines, se pueden utilizar también para fabricar pinturas, básicamente, para fabricar concentrados de animales. Algunos se utilizan en pan, en cosmética. Para esto, pues sí, tienen que tener algún tratamiento, digamos, especial para poderse incorporar, digamos, al uso, al consumo humano. Pero básicamente son pigmentos que tienen características muy importantes. No quería dejarlos de lado antes de entrar a hablar un poquito más de la familia de los pigmentos orgánicos. Seguidamente, pues vamos a tratar de entender un poquito el tema de colorimetría y entender un poquito más los pigmentos orgánicos. La colorimetría es muy importante, poder entender cómo nosotros percibimos los colores, cómo podemos, por qué los vemos, por qué un material es de algún color en particular. Esto es importante entenderlo porque la percepción que tenemos de los colores y de los pigmentos en general y de los colorantes, pues básicamente depende de algunos factores del medio ambiente, básicamente. ¿Por qué se da el color? El color es básicamente producido por las ondas de luz que nosotros percibimos, sea de una fuente natural como el sol, sea de una fuente artificial como alguna luz incandescente o fluorescente. Esta fuente de luz es la que nos permite el poder percibir un color. Si nosotros estuviéramos a oscuras, si el sol no existiera, básicamente nosotros no podríamos percibir absolutamente nada del universo. Los colores reales de los objetos no podríamos percibirlos. Por eso es importante, digamos, como entrar un poquito en este tema un poquito físico, digamos, o incluso hasta psicológico, digamos, del color. Porque el color básicamente
aparte de entender por qué tenemos que usar un pigmento en particular, de qué naturaleza, si un colorante o si un pigmento, es importante entender cómo funciona. A través de las ondas de luz que la fuente de luz nos está proporcionando y que inciden directamente sobre un objeto, el ojo es fascinantemente increíble y tiene la capacidad de poder traducir ese haz de luz captado y enviarlo al cerebro para podernos dar a entender que realmente un color es de una tonalidad en particular o de un color en particular. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos una fuente de luz, necesitamos un entorno, necesitamos una muestra, que en este caso va a ser el objeto coloreado, y también los factores humanos que están involucrados en la observación de un color. El factor humano es importante, ¿verdad? Porque también hay enfermedades como el daltonismo que no nos permite entender un color tal cual es o en su naturaleza. Voy a presentar esta imagen que creo que es bastante sencilla de entender en el sentido que tenemos la fuente de luz, en este caso el sol, que incide, digamos, en una manzana. Todos los rayos de luz se absorben en el objeto que tiene un color en particular, en este caso el rojo de la manzana, que es nuestra muestra, y básicamente va a absorber todos los haces de luz, excepto el color rojo, es el que tiene la muestra, en este caso la manzana. Entonces, básicamente absorbe todos los otros colores, pero refleja hacia nuestro ojo el color rojo. Esta es la forma en la que actúa la luz y en la forma en la que nosotros podemos percibir el color de algún objeto en particular. Por eso es importante la fuente de luz, que en caso de un bombillo incandescente es diferente a la del sol. De pronto se define como la luz natural del sol como la fuente lumínica primaria, digamos, y bajo ella es bajo lo que tenemos que basarnos. Sin embargo, también es importante entender, ahora explico un poquito por qué, el que una fuente de luz artificial, digamos, también puede tener alguna interferencia en la observación de un color. El entorno, pues básicamente es importante porque puede reflejar algún otro color del ambiente, o si el lugar es muy oscuro donde nosotros estamos observando o es muy tenue, no vamos a tener la misma percepción del color que si fuera en luz natural. Luego, pues mencionaba ya el factor humano, que no necesariamente es tener alguna deficiencia en el ojo, sino que también nuestros ojos funcionan diferente. Algunos hemos padecido de miopía o que no nos permite pues, ver con la misma calidad, digamos, algún color en particular, o incluso, digamos, todos los ojos no funcionan de la misma forma. Si bien es una de las grandes maravillas del ser humano, no todos se comportan de la misma forma. Por eso también hay ojos que son mucho más expertos, ojos que tienen la capacidad de tener una percepción de tonalidades incluso mucho más fina que tal vez la de otra persona. Esto es importante entenderlo y también por qué un color, digamos, nosotros lo percibimos como un rojo, pero tal vez de pronto también podemos tener la capacidad de observar un rojo como un amarillento, por ejemplo. Una manzana, pues ciertamente no es roja en su totalidad. Algunas tienen pintas amarillas, pintas naranjas. Y eso se debe a que químicamente, digamos, los colores tienen dos componentes. Uno es el grupo cromóforo, que es básicamente el encargado de absorber la longitud de onda de luz. Y luego tenemos el grupo auxocromo, que es el que modifica de alguna forma esa longitud de onda y que nos permite percibir alguna variante en la tonalidad del rojo.
También se puede manipular, el isocromo es algo que se puede manipular a nivel químico, agregando algún reactivo, digamos, que permita que haya alguna modificación en el componente de un rojo. Digamos, por eso es que no hay un solo rojo, sino que hay muchos rojos. Eso se comporta pues a nivel químico, pero es importante mencionar. Vuelvo al concepto del ojo, que a mí me parece fascinante. En su composición y en su forma en la que actúa, porque sin él, pues básicamente no tenemos la capacidad de poder percibir los colores. Yo padecí de miopía durante mucho tiempo, severa miopía. De esa cuenta yo hace también varios años me operé y pues al final quedé con una vista muy buena, pero esto sucedió también a un desprendimiento que tuve de retina y, y básicamente me adentré mucho en este tema del ojo porque lo vemos como un acto natural de poder ver, pero realmente el ojo tiene una composición tan perfecta que es importante, digamos, como también entender por qué sucede esto, por qué tenemos la capacidad de la visión. Esto pues, se debe básicamente a los conos y bastones que están presentes en el ojo. El ojo humano pues tiene un cristalino, tiene la parte, digamos, superficial, pero adentro en el humor vítreo nosotros tenemos los conos y los bastones, que son los encargados de transmitir esa percepción del color hacia la retina, que es el fondo del ojo, y ellos son básicamente los encargados como una corriente eléctrica de traducir el color, enviarlo a la retina y luego la retina encargada de enviarlo al cerebro. Todo esto funciona simultáneamente y es algo fantástico que sucede en cada uno de nuestros ojos. Porque es importante también entender que la fuente de luz tiene comportamiento diferente, digamos, en un objeto. Nosotros podemos estar confundidos y esto se le llama metamerismo, que nosotros puede hacer que o a luz artificial o a luz natural, nosotros tenemos una perfección exacta de un color, pero cuando luego lo sometemos a una forma de luz, podemos tener una percepción muy diferente del color. A este fenómeno se le llama metamerismo y es importante también tener claro que si bien un color nosotros lo podemos percibir exactamente igual, en un cuarto de luz artificial, digamos, puede tener un comportamiento completamente diferente. Si nosotros preparamos la igualación de un color en luz artificial y la llevamos a la luz solar, ahí podemos ver una diferencia. O por el contrario, si nosotros preparamos un color a luz natural y lo llevamos luego a un cuarto con haz de luz diferente, podemos tener una percepción diferente. ¿Esto por qué es importante? Porque de pronto nosotros podemos fabricar un objeto con un color y que luego va a estar expuesto que creímos de pronto igual y de pronto se pintó diferente y lo vamos a percibir en un cuarto que tenga una fuente de luz diferente a la natural, donde lo vamos a percibir diferentes como tales. Entonces, eso es importante también entenderlo y por eso es importante la comparación tanto a luz natural como a luz artificial. El mundo del color es bastante complejo y a veces la percepción del ojo no es perfecta, como lo mencionábamos, y por eso es importante como ahondar un poquito más en cómo podemos medirlo, cómo podemos identificar que un color realmente está cumpliendo con con el patrón de color que nosotros queremos lograr. Esto aplicado en cualquier industria, en cualquier objeto, es importante entender
que el color va a depender de muchas características o propiedades que pueda él tener. Digamos, el tono, el subtono que un rojo pueda tener, no es lo mismo que alguien va a percibir un naranja, perdón, un rojo como tendiendo a amarillo o un rojo tendiendo a azul. Y esto básicamente se da, es posible medirlo a través, digamos, que ahora explico un poquito más a profundidad, en un sistema de medición de color. Pero básicamente también el color depende mucho del brillo, depende de la saturación o la intensidad de color que él puede tener y obviamente pues también de la luminosidad que pueda tener, es decir, un color claro o un color oscuro. Esto depende de la luminosidad que pueda él tener también. Esto es fácilmente se puede lograr, digamos, en la industria de pinturas, por ejemplo, agregando blanco y negro, y por eso también es importante, digamos, este concepto, digamos, en el color. Ahora entendamos un poquito por qué nosotros tenemos la percepción del color diferente. Y esto es básicamente porque nuestro cerebro funciona, como quizá muchos saben, digamos, nuestros hemisferios están separados y están unidos básicamente en la parte basal, apenas por una pequeña callosidad que permite el poder conectar los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo básicamente es el analítico, el numérico, el que controla, el que tiene reglas, el que se basa en hechos científicos, es como la razón, digamos, del cerebro. Mientras que el lado derecho de nuestro cerebro funciona básicamente completamente diferente hacia la creatividad, hacia la pasión, hacia el amor, hacia la paz. Se podría decir que nuestro cerebro está perfectamente dividido y esto también es algo muy interesante de entender y conocer. ¿Cómo es posible que nuestros cerebros funcionen casi que como dos hermanos, pero completamente diferentes? Eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que dirigir, digamos, el color del objeto que nosotros queremos crear hacia a poder encender esa parte del cerebro que tiene una creatividad, que tiene una percepción del color diferente a la que lo puede tener el hemisferio izquierdo. Por eso, digamos, nuestra publicidad, nuestro mercadeo tiene que ir muy dirigido hacia el comportamiento de nuestro cerebro, del hemisferio, perdón, derecho. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque no todas las personas tienen desarrollado más un hemisferio que el otro. Hay personas que ustedes conocerán a muchos, que son que se basan en la razón, que quieren controlar, que son científicos, que son lógicos, que se basan. Esto es completamente normal y completamente sano. No quiere decir que los que seamos analíticos y controladores estemos funcionando de forma equivocada. No es eso. Es simplemente que muchas personas trabajan más con el hemisferio derecho. Hay personas que tienen más creatividad. Los pintores definitivamente trabajan más su hemisferio derecho que el izquierdo. Y esto también es importante entenderlo porque el color realmente influye mucho en las emociones y en el estado de ánimo y mental de las personas. Y no quiere decir que una persona que sea analítica, que se basa en la razón, no pueda percibir los colores. Básicamente, las personas, todos tenemos la capacidad de ser controladores, pero también ser creativos. Y por eso es importante entender que para una persona analítica, nosotros tenemos que dirigir nuestro mercadeo hacia poder despertar esa parte creativa, esa parte lúcida, digamos, de nuestro cerebro.
Entonces, para todo esto, pues existe básicamente la psicología del color, y esto aplica a todos los campos de todos los productos, a todos los campos de la industria, perdón, y a todo objeto que nosotros quisiéramos crear a través del color. Pues hay una psicología del color que básicamente, como acá se menciona, está dirigida a analizar cómo nosotros percibimos y cómo nos comportamos con la observación de algún color, o por qué un color puede transmitir emociones diferentes. Un rojo puede darnos una emoción, pero un rojo claro puede darnos otra emoción. Y eso es importante, digamos, también dentro de la teoría del color. Y básicamente creo que lo hemos escuchado muchas veces, que hay lugares que se pintan, por ejemplo, con colores u objetos, digamos, que nos permiten despertar más pasión, algunos otros colores que nos permiten, digamos, mayor calma. Yo, por ejemplo, un hospital jamás lo pintaría yo de pronto con un rojo, sino que quisiera, no sé, pintarlo con un verde, con un azul, que me va a transmitir, digamos, mucha más calma en momentos, digamos, de conflicto, o todo lo contrario, digamos, en algunos lugares donde nosotros queremos que las personas se sientan animadas, tenemos que pintarlos con colores más vivos. Y esto es fascinante y es importante, porque realmente independientemente del objeto que nosotros estemos fabricando, nosotros no vendemos colores a las personas, sino que vendemos colores a las mentes de las personas. Y esto es importante entenderlo también. Acá, un claro ejemplo de la percepción diferente de las personas, aún dos pintores o tres pintores, aún siendo o trabajando con su hemisferio derecho, siendo creativos, tienen una percepción del color y una percepción del gusto incluso, o del comportamiento, o de lo que quieren transmitir de forma completamente diferente. Un Picasso a un Rembrandt o a un Van Gogh tienen una percepción diferente del color, de lo que para ellos es importante transmitir. Y volvemos al concepto inicial con el que arrancamos. Básicamente la humanidad siempre ha tenido la necesidad de poder transmitir emociones, de poder transmitir historias a través del color. Ahora sí, pasemos a cómo nosotros podemos realmente medir el color, porque la percepción no es la misma de cada ojo. Entonces, existe un sistema que se llama CIELAB, que básicamente lo que mide es una posición en un campo de 3 dimensiones, en el cual tenemos lados contrarios, digamos, del color, y este sistema básicamente lo que mide es un estándar, o se graba un estándar, digamos, de algún color en particular que yo quiero reproducir, y cuando yo produzco otro color, otro objeto con otro color, sea plástico, sea pintura, sea un maquillaje, sea un desinfectante, tengo la capacidad de medir este color con este sistema, y lo que me va a medir es una diferencia del color. Si me salió más azul, si me salió más rojo, si me salió más verde, si me salió más amarillo, o si me salió más claro, o si me salió más oscuro. Y esto me permite también el poder modificar algún ajuste, digamos, en el color que yo necesito lograr al final. Resulta que por ejemplo, en una tienda se fabricó un desinfectante con un color en particular, o un suavizante de ropa, o una botella de algún color en particular, pero voy a poner un lote a la par de otro lote y de pronto la botella no se ve igual, de pronto se ve más oscura, se ve más clara. Esto es importante poder medir el color, porque me va a dar la percepción de que de pronto un color o un producto en estantería de algún supermercado pueda ser más viejo, o pueda ser diferente porque tiene un color de envase diferente, o porque un desinfectante se ve más intenso y de pronto va a darme la percepción de que tiene mayor poder desinfectante,
o una pintura, por ejemplo, que un edificio que necesitaba pintar y necesitaba reproducir el color, pero resulta que cuando se me acabó una cubeta, corrí a la tienda a comprar otra y pedí el mismo color, pero resulta que cuando pinté no es lo mismo. Y esto no es permitido, digamos, en la industria. Por eso mismo es importantísimo poder medir el color en un sistema que es tridimensional y que me va a medir un punto en el espacio exactamente hacia dónde está tendiendo ese color. Es decir, yo fijo un patrón y bajo ese patrón yo vuelvo a medir mi color reproducido y verifico que realmente esté en la misma posición en el espacio, digámoslo así, en este espacio tridimensional, que se mide, como les mencionaba anteriormente, bajo un valor de rojo, un valor de verde, un valor de amarillo y uno de azul, un valor de luz y un valor de oscuridad. Entonces, en ese sentido, yo mido una diferencia o un delta de color que me va a permitir hacer una corrección de agregarle un poquito más de azul o agregarle un poquito más de amarillo, dependiendo de lo que yo quiero lograr. En este sentido, digamos, no voy a ahondar mucho en eso más, pero digamos, sí hay formas de cómo poder medir el color y reproducir el color. Ahora sí, vamos a entrar un poquito a entender cómo funcionan los pigmentos, por qué son tan diferentes en su comportamiento a un colorante que se puede dispersar o solubilizar, perdón, en el caso del colorante, muy fácilmente en un medio, y por qué los pigmentos tienen un comportamiento diferente y por qué hay que entender que se necesita darles un tratamiento diferente. En esta imagen vemos 6 pigmentos diferentes en el cual podemos apreciar que tienen una una forma de cristal diferente y eso también va a incidir, digamos, en la forma del color. Algunos son más grandes, otros son más pequeños, otros tienen cierta cristalinidad que me va a permitir trabajarlos de forma más fácil o de forma más complicada. Por eso mismo, digamos, la forma y el tamaño de los pigmentos es importante entenderla también. Lo que yo quiero lograr, digamos, con un pigmento, a diferencia de un colorante que se va a solubilizar completamente, el pigmento, como no es soluble en el medio en que lo estamos agregando, nosotros necesitamos llevar el aglomerado de un pigmento a su partícula más pequeña. Ese es el objetivo realmente de poder utilizar un pigmento, el poder desarrollar toda la capacidad de color que tiene un pigmento. Y esto lo logramos con una acción mecánica y con una humectación y una dispersión del pigmento. Al ser partículas tan pequeñas, los pigmentos orgánicos, así como algunos inorgánicos, ellos tienen una fuerza de atracción entre ellos porque son partículas que electrostáticamente, digamos, tienen una atracción entre ellos. O sea, su naturaleza va a ser a formar grumos, a formar grupos, a aglomerarse. Y lo que nosotros queremos es que todo lo contrario, que ellos se comporten individualmente para que puedan desarrollar todo el color que tiene la capacidad de un pigmento de dar. Esto se logra, pues básicamente con una humectación del pigmento inicialmente. Esto quiere decir que voy a tratar de cubrir toda la superficie del pigmento y por eso es importante también la forma y el tamaño de un pigmento, porque no todos van a tener la misma cantidad de humectante para poder cubrir el área superficial de ellos. Por ejemplo, un pigmento micronizado son áreas mucho más grandes en el sentido que tiene, no va a estar, ¿cómo explicarlo? Digamos, si yo rompo una piedra, voy a tener yo voy a tener mucha más área superficial del pigmento, porque la quebré y entonces en lugar de tener una piedra, ahora voy a tener que cubrir también la parte interna de esa piedra que yo rompí.
Entonces, mientras más pequeño el pigmento, tengo necesidad de utilizar mucha mayor cantidad de humectante. En este caso, pues también la molienda o lo que yo quiero lograr con la acción mecánica de separación del pigmento, esto se da pues también con un solvente y un humectante. Y también con un dispersante. Son aditivos que yo necesito agregar para luego con la acción mecánica poder separarlos y poder desarrollar toda la capacidad de color. Si yo realmente no agrego un dispersante o simplemente lo quiebro, él va a tender a reunirse nuevamente, a producir un efecto que en pintura se llama floculación y que básicamente es el que se vuelve a reunir y a perder obviamente también su capacidad de color. Por eso mismo es importante que la acción mecánica vaya acompañada de una humectación y de una dispersión para que al final permanezca homogéneamente disperso en un medio. Acá estoy poniendo como ejemplo un pigmento de Clariant que nosotros representamos. Es el Novoperm rojo F5RK, que en su color index es el Pigment Red 170. Acá en esta foto microscópica, digamos, de dispersabilidad, básicamente muestra 3 estados diferentes de la molienda. Si bien a nivel microscópico el lado derecho, que es donde está perfectamente disperso, se ve más tenue, en realidad al hacerlo ya a nivel macro, la intensidad del color es mucho más fuerte. Nuestro ojo percibe más fuerte, en este caso, en su estado inicial de dispersión, más intenso porque tiene aglomerados que dan mucha intensidad en un punto específico, pero en realidad no está desarrollando toda su capacidad de color. Y esto incide, sí, en muchas cosas. Si el pigmento no está eficientemente disperso, pierde brillo, el poder cubriente no es el mismo. Y básicamente yo lo que quiero lograr con una buena dispersión es poder desarrollar el color con brillo, con cubrimiento, con intensidad de color. ¿Por qué es importante entender la naturaleza de los pigmentos? Porque también yo necesito escogerlo en función de lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, un jabón, un jabón que yo quiero colorear, digamos, si escojo un colorante, muy probablemente este me va a migrar por su solubilidad cuando yo lo deje reposando en la jabonera, muy probablemente el color va a ir migrando al agua que está emposada, digamos, en la jabonera y voy a perder el color. Esto sucede también en un jabón de lavatrastos, digamos, ¿verdad? Que tiene un charquito ahí de color, de agua, perdón, y van a ver que esa agua se colorea muy fácilmente porque el colorante está migrando hacia el agua. Y al final voy a obtener una masa de jabón, digamos, sin color. Eso es importante en el criterio de selección, digamos, de un pigmento y de un colorante. Yo realmente un jabón necesito más bien pigmentarlo con un pigmento, más bien colorearlo con un pigmento. Las temperaturas de proceso bajo el cual yo voy a someter un producto también es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque en la industria plástica, por ejemplo, hay pigmentos que no tienen resistencia térmica y entonces en ese proceso térmico, que son temperaturas entre 160 y 180 grados centígrados, yo puedo perder ese color que yo quiero darle al objeto final. La resistencia a la luz es una de las características más importantes porque, como mencionaba anteriormente, si yo voy a colocar un desinfectante en un supermercado donde va a estar muy expuesto a la vitrina que está al exterior y le va a dar la luz solar, muy probablemente ese desinfectante, el color se va a fugar porque tal vez de pronto se utilizó un colorante que no tenía resistencia a la luz. La resistencia a la luz se mide en una escala de 1 a 8. Esto es bajo un estándar de una escala de azules que se compara y esto es básicamente
a nivel, digamos, de estándar, como se mide, pero en realidad cada pigmento o cada colorante está definido con una escala de solidez o de resistencia a la luz. El 8 es la mayor resistencia y 1 pues es una resistencia muy baja. Conforme yo voy aumentando, digamos, de 1 a 2, voy básicamente doblando la capacidad de resistencia a la luz de algún colorante o de un pigmento. Luego tenemos la resistencia a la intemperie, que esto básicamente no solo es la luz, sino que también aquí está implícito la humedad, la exposición también a la luz. Es ya más básicamente una mezcla de todo, no solo de la luz, sino que también de la humedad o del ambiente. Y entonces la resistencia a la intemperie básicamente también tiene una escala de medición de 1 a 5, siendo 5 la mayor resistencia y 1 la menor resistencia. Luego tenemos la capacidad o la resistencia a la migración. Algunos pigmentos incluso, a pesar de que son insolubles en algún medio, ellos pueden migrar hacia otra superficie y esto se da mucho más en la naturaleza de los pigmentos. Esto, en algunos casos, digamos, puede manifestarse en un efecto, al menos en la industria de pintura o en la industria de algunos productos sólidos como el plástico, en eflorescencia, en sangrado y o play out, que también, digamos, es que el contacto directo entre dos superficies de diferente color, ante la cual yo voy a tener una migración de un color hacia el otro lado. Si yo juntara dos placas, digamos una blanca y una roja, probablemente, digamos, si un pigmento no tiene tiene más bien buena resistencia a la migración, que no va a migrar, entonces yo voy a separar las placas y voy a obtener un resultado satisfactorio. Mientras que hay algunos colorantes y pigmentos que no tienen esta capacidad, digamos, de quedarse en su sitio, como dicen. Esto me lleva a una anécdota de un caso de un fabricante de cuero sintético que producía cuero sintético para yates, para este tipo de productos finales de muy alto costo, ¿verdad? Y esto sucedió como un reclamo, digamos, a nivel mundial, pero también a nivel, digamos, un poco anecdótico, que se puede imaginar quién posee un yate, ¿verdad? Una persona con mucho dinero y estaba pues básicamente con un atuendo blanco, un traje de baño blanco, y se sentó en el bello sillón del yate rojo y básicamente cuando se levantó tuvo la desagradable sorpresa que el color rojo del sillón había migrado completamente al traje de baño, que muy probablemente no era de bajo costo. Y esto también sucedió una vez con un producto de cuidado personal, una crema de afeitar, un modelo de estos de mucho renombre, se estaba afeitando con una crema de cierto color y al final el color, digamos, bajo el cual estaba creada la crema de afeitar, migró completamente a la cara del modelo y esto pues para un modelo creo que es como el pan nuestro de cada día. Eso es importante también, digamos, el poder entender este tipo de características que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un pigmento o un colorante. También hay restricciones fisiológicas, sea por alergias, digamos como en el caso de algunos colorantes alimenticios, que se pueden usar perfectamente, pero hay personas que son alérgicas al amarillo 4 y básicamente no pueden comer nada. Sucedió en el cumpleaños de mi hijo hace algunos años que el queque era, el tema de ese cumpleaños era fútbol y el queque estaba pintado con un colorante verde y la indicación de uno de los invitados, de los chiquillos, fue que por favor no le dieran queque porque era alérgico al verde. Y esto es importante también a nivel fisiológico porque hay pigmentos como los inorgánicos que tienen metales pesados y estos tampoco están permitidos hoy día utilizar, por ejemplo, en juguetes que algún chiquillo pueda llevarse a la boca. Esto, aunque las trazas realmente son muy pequeñas, ya está controlado a nivel mundial y
tenemos que tener también un criterio de selección en este tipo de productos. Me lleva al caso también a la fabricación de un mecate o lazo, como lo conocerán en algunos otros lugares, que se utiliza para señalizar las áreas de cosecha de los bananos acá en Costa Rica. Y básicamente el mecate tiene que tener diferentes colores para poder identificar los diferentes grados de maduración del banano. Y básicamente lo que hacen es extender los mecates en diferentes áreas, y tienen que tener una resistencia a la luz muy alta porque van a estar expuestos, digamos, constantemente a sol, a lluvia, incluso a químicos. Y eso es también muy importante, digamos, que yo no voy a escoger un pigmento orgánico en este caso, porque los pigmentos orgánicos naranjas, en general, o la mayoría, no tienen muy buena resistencia a la luz. Entonces va a ser muy crítico que un pigmento naranjas me fugue o se desaparezca a la hora de hacer una cosecha de banano. En este sentido, digamos, es importante poder también entender que mi criterio de selección tiene que ser muy importante en función de las características del material colorante que voy a escoger. Luego, ciertamente los costos de coloración. Por ejemplo, un color violeta, un pigmento violeta o un rojo quinacridona, es decir, un magenta, son pigmentos muy caros, y pues para producir no sé, de pronto una pintura arquitectónica no lo voy a hacer con un violeta. De pronto voy a mezclar un rojo y un azul para lograr un violeta, pero no lo voy a hacer a partir de un pigmento puro violeta, porque los costos realmente me llevarían a que no voy a poder vender esa pintura. Luego, pues ya básicamente necesito entender las resistencias también químicas de un pigmento o de un colorante para poder utilizarlo en alguna superficie que va a tener algún tratamiento. Esto es el caso muchas veces de complejos arquitectónicos que se venden hoy día, que básicamente se terminan y hay que pintarlos inmediatamente, y yo necesito tener claro que voy a escoger un pigmento que tenga muy alta resistencia a la alcalinidad, porque las paredes que se terminan en una construcción nueva tienen una alcalinidad muy alta, y muy probablemente voy a tener problemas si yo voy a utilizar un pigmento que no tiene resistencia alcalina. A la hora, ya para entrar un poquito, digamos, en las formas en las que yo puedo utilizar un pigmento, sí, está claro, digamos, que necesito poder llevar el tamaño de partícula de un pigmento a su mínima expresión. Yo necesito entender también que un pigmento tiene diferentes grados de absorción de aceite. Esto es una medición básicamente del área superficial del pigmento. Y básicamente, por ejemplo, un pigmento negro, yo necesito entender que necesito, por ejemplo, una cantidad de aceite mucho mayor a la que voy a utilizar de pronto en un pigmento, digamos, de tamaño de partícula más pequeño. Luego, ciertamente, pues el tamaño de partícula incide en la cantidad de absorción de aceite que tiene un pigmento, y en su naturaleza química también. Y luego, no solo el tamaño, sino también la superficie específica del pigmento. Ahora sí, ¿cómo se fabrica un pigmento? Digamos, en este caso es un pigmento orgánico, y esto, como mencionaba, lleva un proceso químico, y esto es básicamente un ejemplo de uno de tantos de cómo fabricar un pigmento orgánico. Básicamente se van a mezclar componentes líquidos de dos químicos completamente diferentes. En este caso es un rojo naftol. Cuando yo hago esta mezcla química, él me va a producir un sólido, porque hay una reacción química que me va a producir un precipitado, en este caso de un color rojo. Cuando yo obtengo el precipitado, tengo que limpiarlo de los aditivos con los cuales yo lo fabriqué,
Para esto, pues yo también necesito no solo filtrarlo, sino que también limpiarlo. Ya luego yo voy a obtener de pronto, digamos, ya una pasta de un pigmento rojo, y básicamente este es el principio básico de la fabricación de un pigmento. Pero esto es a nivel laboratorio. Vayamos, digamos, ya a un proceso de nivel industrial. Son reactores obviamente mucho más grandes, donde básicamente sucede lo mismo. Estoy agregando componentes líquidos, hay una síntesis o una reacción química, yo obtengo luego una torta húmeda o un cake, como también se le conoce, y esto básicamente es tengo que prensarlo, tengo que filtrarlo de forma que yo me pueda obtener el pigmento en polvo seco, ¿verdad? Luego hay un proceso, aún así no se elimina toda la humedad del pigmento, yo voy a someterlo a un proceso de secado y luego a un proceso de molienda donde yo voy a obtener, si no bien una partícula primaria, sí ya un pigmento de forma comercial. Ahora vamos a la parte de fabricación en una planta productiva, por ejemplo, en este caso de pinturas. Básicamente, pues yo necesito obtener ya sea un color de una pintura partiendo, sea de un pigmento en polvo o sea a partir de una dispersión de pigmento ya que la misma fábrica haya realizado, o básicamente el proceso de molienda que yo quiero lograr. Entonces, ¿cómo logro esto? Ya lo habíamos visto, necesito algunos aditivos, humectantes, dispersantes, un solvente, un proceso de molienda, que pues hay diferentes tipos de molinos. Luego, yo voy a obtener un concentrado de pigmento, es decir, una dispersión de pigmento. Para mí es mucho más fácil, digamos, ya en un proceso de mezcla de diferentes colores, el pigmento no se muele para un solo producto final, sino que se hacen generalmente en planta algunas pastas o concentrados que luego yo voy a utilizar en mezcla para producir diferentes colores. Un rojo manzana, un rojo de pastel y un rosado. Esto voy a partir de un mismo pigmento rojo, pero con diferentes adiciones de pigmento en mi producto final, en este caso la pintura. La forma tradicional de hacerlo, por ejemplo, en este caso vamos a fabricar un violeta y básicamente obtengo primeramente si yo lo hiciera de forma tradicional, tengo que partir de dos moliendas, una de un pigmento rojo y una de un pigmento azul, y básicamente tengo una primer premezcla, tengo una molienda, luego tengo que tener un control de calidad para saber si realmente yo logré obtener el tamaño primario, digamos, de mi molécula. Luego ya pasarlo a planta para finalmente mezclar ambos colores, el azul y el rojo, y producir un violeta. Esta sería como la fabricación tradicional de un violeta. Pero existen otras formas de hacerlo también, y que son de pronto algunas como algunos clientes nuestros que fabrican a partir de dispersiones pigmentarias ya terminadas. Esto ahorra mucho tiempo, ahorra muchos costos también. Si bien no es un pigmento al 100%, como lo podría ser un pigmento en polvo, son dispersiones que logran entre un 50, un 40% de concentración de pigmentos. Y en el caso de algunos inorgánicos como el blanco, el negro, algunos óxidos, que se pueden llegar a concentraciones un poco más altas. En este sentido, básicamente necesito solo hacer un filtro de control de calidad, luego meterlo a producción, mezclar las dos dispersiones de pigmento y obtener un tono violeta. Es un proceso mucho más sencillo, y que en el caso de algunos pigmentos como un violeta puro, por ejemplo, no a mezcla, sino un pigmento violeta puro, es mucho más, como les había mencionado, que es un pigmento muy costoso. De pronto es mucho más fácil comprar una pasta de violeta y no entrar a un proceso de molienda de un pigmento violeta.
¿A qué quiero llegar con esto? Que básicamente me estoy ahorrando, digamos, en el caso de una dispersión pigmentaria, una agilidad en el proceso, reduzco costos, tengo, digamos, una gama de colores mucho más amplia, reduzco también inventarios de pigmentos, de aditivos. Generalmente un pigmento en polvo puede durar mucho porque su rendimiento de color es muy alto y en esa espera, digamos, puedo redundar en que se me puede echar a perder, digamos, un pigmento en polvo. En este sentido, nosotros en Faro Química contamos tanto con pigmentos en polvo como dispersiones de pigmento. Como es sabido por muchos de ustedes, nosotros representamos a la marca Clariant y básicamente tenemos a disposición una gama de pigmentos bastante amplia, incluyendo también óxidos de hierro. Y con esto, pues quería llegar, digamos, al concepto de que está en la decisión de ustedes el poder escoger, sea un pigmento en polvo, sea una dispersión de pigmento. Nosotros contamos básicamente con dos líneas, una que se llama, bueno, tres en realidad, Hostafine, Hostatint y Colanil, que son dispersiones de pigmento. Hostafine dirigida básicamente a tintes, son básicamente pigmentos llevados a tamaños de partícula muy pequeños que permiten que se pueda utilizar en tintes de madera, que no ocultan la veta de la madera, sino que la dejan ver. Luego tenemos una línea de pigmentos que se llama Costatin, que es básicamente universal. Al decir universal, básicamente es para uso en sistemas Barsol y también pues en sistemas acuosos. Y luego tenemos también la línea Coranil y la línea Plexonil, que básicamente son líneas para sistemas acuosos. Esto no aplica solamente para pintura, sino que pues, estas líneas de pigmentos se pueden utilizar también en jabonería, se pueden utilizar también en coloración de, de materiales cementicios, de blocks, de adoquines. En realidad tiene muchos usos en general. Eh, con esto voy terminando la charla de lo que quería exponerles. Básicamente darles a conocer que desde Faroquímica nosotros tenemos la capacidad de poder apoyarlos con pigmentos en polvo, también con dispersiones de pigmentos y óxidos de hierro. Estamos a la disposición de ustedes y también deseosos de poder darles una mano en la coloración del producto final que ustedes quieran fabricar. Quedo atento a alguna duda. ¿Hay alguna duda que...? Muchas gracias, Juan Carlos, por tan magistral exposición. Pues si alguno de los presentes tiene alguna consulta, lo podemos hacer a través del chat que está establecido acá en la página. Es en la pestaña superior, ahí sale. Igualmente, pues vamos a tener la charla, la vamos a subir a nuestra página a nuestra página web y también la vamos a compartir en el Facebook y en LinkedIn para todos los que pues quieran acceder a ella y tenerla en forma impresa o tenerla en su computadora para cualquier consulta, no dejando de lado que Juan Carlos pues está en la mejor disposición y estamos aquí en la mejor disposición en Faroquímica de poder atender todas sus inquietudes. Si alguien tiene alguna pregunta, pues estamos ahorita pues atentos a contestárselas. Y si no, pues agradecerles el tiempo que ustedes se han estado para atender esta reunión y bueno, decirles y reiterarles nuestro afán de servicio y de transferencia tecnológica. No solo somos una empresa de venta de productos, sino que también queremos hacer una transferencia de tecnología a nuestros clientes. Creo que por acá tenemos una pregunta. Vamos a ver, el señor Gustavo Gómez dice, muchas gracias, ok, no, básicamente gracias, ¿verdad? Entonces, pues si no tenemos alguna cosa,
Vamos a ver acá, tenemos una opción de don Luis Fernando Esquivel, pero no me sale. Pero igualmente, siéntanse en la libertad de podernos llamar y darles el soporte que ustedes necesitan. Les deseamos que tengan un feliz día y pues muy amables. Gracias.